preparando las fiestas con consejos prácticos para aquellas familias que tienen niños con autismo, niños con TEA. Sin embargo, no es solamente para las familias, es para todos y cada uno de nosotros, porque cada día que pasa nos damos cuenta que se hacen más diagnósticos, que el diagnóstico se hace más temprano, que conocemos más niños dentro de la familia, en el entorno del cole, en el entorno de la misma urbanización donde vivimos y cada día necesitamos conocer más de qué va, cómo podemos ayudar, cómo podemos adaptarnos nosotros a ellos para que se mantengan en una estabilidad emocional. Tenemos como invitada, ya esta es la quinta vez que la doctora Omidre Pérez se encuentra con nosotros, conocida por muchos de ustedes. Ella es médico internista, es endocrinólogo, es egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene también diplomados y especializaciones en educación superior, es coach en salud, tiene diplomado universitario en telemedicina y es conferencista internacional, es escritora, también es investigadora, se encuentra actualmente radicada en Ecuador. Otras veces hemos hablado de intestino, piel y cerebro, donde hablamos de la microbiota y también hemos hablado, mi hijo será diabético, para hacer alusión a la cesta de la compra y cómo lo que comemos va a disparar una cantidad de enfermedades, sobre todo la diabetes, donde ella es experta en medicina y en endocrinología y metabolismo. Por si fuera poco, hemos hablado de autismo y hemos hecho un enfoque metabólico del autismo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace una médico endocrinólogo conversando sobre trastorno del espectro autista? Pues yo voy a dejar que sea Omidres quien les responda. Está acercándose la fiesta de la Navidad y los que tenemos un poquito de conocimiento, no tanto como ella, que va a hablarles desde su experiencia científica, pero también desde su experiencia humana como madre, sabemos que tenemos que preparar el núcleo familiar, preparar a estas criaturitas de Dios y prepararnos nosotros anticipándonos a esas eventualidades que pudieran sacar del confort de la cotidianidad a nuestros niños. Bienvenida, Omidrea. Un placer, gracias por estar en este espacio brindando tanto apoyo a tanta gente, a tantas mamitas, a tantas familias y gracias por la oportunidad de poder compartir con tu maravillosa audiencia que siempre sigue allí muy de cerca todos estos consejos de primera mano por profesionales, que es importante en un mundo donde la infoxicación, cualquier cantidad de gente hablando cualquier cantidad de cosas, cada uno de los padres debe ser muy estratégico para decidir dónde están las fuentes oficiales, las fuentes serias de información. Y pues tus canales son una de ellas, así que no pueden perdérselo. Así es una pregunta muy interesante. ¿Qué hace un endocrinólogo? A mí no me mandan para el endocrinólogo en el estudio del autismo. Y pues fíjense una cosa, es un tema de evaluación básica. Cuando el endocrinólogo tiene especialidad en endocrinología y metabolismo, el metabolismo no es solo el tema de los químicos, la glucosa o el colesterol. El metabolismo es cómo funcionan todas las células de tu cuerpo, el motor que engrana toda la complejidad corporal que va desde el pelo hasta la uña, pero no nada más esto, cómo se comunican entre sí y cómo optimizamos estos motores para que sean realmente efectivos en hacer su función de manera organizada, estructurada dentro de un ecosistema global, porque el organismo es un ecosistema global que enciende y apaga switches y sectores de acuerdo a las necesidades. Entonces, el metabolismo influye en eso y en el autismo, entender el eje intestino-cerebro, entender cómo ese cerebro actúa en diferentes situaciones y cómo las hormonas, cómo las señales dentro de la misma célula, en las células vecinas y en células alejadas, que son los manejos metabólicos y hormonales, son fundamentales. Quizás hace algunos años atrás
mucha gente solo pensaba en el autismo como una terapia cognitiva, terapias conductuales que no dejan de ser importantes, obviamente, y muy necesarias en estos aspectos, pero siempre lo ejemplifico como cuando uno tiene un GPS y quiere ir a una parte, a una dirección. Yo quiero ir de Madrid a Sevilla. Oye, agarro mi carro, Ujú. enciendo el GPS y coloco, estoy en Madrid y voy a Sevilla. ¿Cuál es la mejor vía? El GPS está diseñado para llevarte, pero el GPS de estos niños con trastornos del neurodesarrollo en general, que podemos hablar de autismo, de déficit de atención y de muchos otros, los más populares son estos dos, pero realmente hay muchos más. Ellos tienen el GPS, pero algunas conexiones de ese GPS está oxidada. Entonces ese GPS necesita internet y necesita que todas esas conexiones que se oxidaron más rápido se limpien para que esa señal funcione bien. Entonces, ¿qué hace la terapia o el manejo metabólico, biológico del autismo? Limpiar esas conexiones para que con las terapias, que es el internet, para que fluya la orden, en este caso, que me lleve de Madrid a Sevilla, obviamente vas a aprovechar esa señal mejor y esa orden mejor si los contactos están limpios. Si los contactos están sucios u oxidados, esa señal no llega. Y esto es lo que se hace con el manejo biológico y metabólico del autismo, que créanme, es un concepto nada nuevo, sino es un concepto que probablemente ha quedado atrás producto de la ansiedad, de la angustia de los padres y la necesidad de también imperar sobre lo que vemos. Los padres ven una conducta y buscan una terapia de conducta para cambiar esa conducta. Pero lo que no vemos es lo que está detrás de esa conducta y que biológicamente también podemos trabajar. Todo este contexto lo descubrí gracias a la bendición de haber tenido o de tener un hijo con autismo diagnosticado a los 18 meses, el cual ya tiene 20 años, pero hace 19 años atrás, 18 años atrás, esto era un terreno totalmente desconocido, Inhóspito. totalmente. E incluso gracias a esta gente maravillosa de Sovenia, la doctora Lina Negrón, que en paz descanse, la doctora Mireya de Rosete del Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje, ambas con muchísima experiencia ya en estos temas, me fueron llevando de la mano a ver este punto. En esa época yo estaba pues llena de dudas, llena de miedo, como todos los papás y las mamás que están en esta situación, y ellas al cual fuimos caminando a través de los años para hacer el cuento largo corto de un autismo moderado que no hablaba y se pegaba por las paredes. Ahora es un hermoso muchacho de 20 años estudiando en la universidad, ingeniería en computación, y haciendo su mejor esfuerzo para obtener no solo una vida plena, sino para obtener un individuo independiente, productivo y feliz en todas sus áreas. Realmente como padres ese es nuestro objetivo y luego de todos estos años, ahora que hemos profundizado en esto, la obligación es ayudar a muchos otros. Y por eso estamos aquí. Ese es el regalo de Navidad. Y estas fechas, lo sé por vivencia propia, son desafiantes, son sumamente desafiantes para padres, para la familia que acompaña y mucho más para el niño que está transitando este momento. O Y por mire, eso hablar de esto es tan importante. sí, son muchos los puntos. Es la casa, es el entorno familiar, es la gente que nos viene de visita o nosotros que vamos a otros lugares, es llevarlo a la consulta. La semana anterior tuve un caso, le di prioridad para atenderle y el padre que continuaba formó, como se dice en Venezuela, un zafarrancho porque se había demorado 15 minutos. Se había demorado más de la cuenta el que él pasara a su hora, cosa que es inconcebible porque ya sabemos todos que la pediatría y las citas médicas no funcionan así con exactitud, es muy raro. El caso es que si nosotros no educamos, si no tratamos de que
la gente comprenda que ese niño sentado allí con una iluminación que no está adaptada para él, con unos ruidos, unos sonidos, unos chillidos de otros niños, chillidos entre comillas, el llanto estrepitoso de otro, las carcajadas de otro, padres que muchas veces no controlan a los niños a pesar de saber que están en un centro de salud. Entonces, otros que tienen hambre y obviamente pues hay que darles algo o quieren beber o el niño tiene trastornos por la incontinencia o la no continencia de los esfínteres. Entonces, ¿cómo pudiéramos orientar a estos padres, ya que tú hablabas del regalito de Navidad, porque estamos hablando justo de estos días que ya estamos prácticamente en ellos? Así es, ¿Cómo les justamente apoyamos? esto es un tema que acabas de hablar muy importante. Por un lado, los niños, pero por otro lado, los padres. Y es algo que siempre conversamos entre grupos con trastornos del neurodesarrollo. Hablamos mucho con los padres de esto. Cuando el niño tiene un diagnóstico, se Ujú. enfocan en el niño, que no es que no sea así, es así. Pero tenemos que enfocarnos en el niño y en la familia. Así como hay terapias para lenguaje, neurosensoriales, adaptativas, socializaciones, hay terapias para todos estos aspectos. Es necesario que también se preste atención y se entrene a los padres para cómo llevar a cabo todo este proceso que toca decir, de poner límites, de hacer un poco incluso de coacción o de freno e incluso hacerlo de manera asertiva, porque no es, insisto, no es como mucha gente piensa, dos chancletazos y ya. Esto cambia totalmente la neuroplasticidad cerebral de los niños y ya hoy se sabe a detalle esto. Incluso agrava el proceso de daño neurológico en el autismo y en los trastornos del neurodesarrollo. Los agrava, los profundiza. Entonces nosotros no podemos trabajar bajo esos mismos conceptos. Tenemos que modificar, pero para esto tenemos que entrenar a las familias. No, muchas de las familias no están entrenadas, usan los patrones que conocieron, que los aplicaron en ellos y esto causa una distorsión mayor. Entonces hay que entrenar a los padres cómo trabajar en estos ambientes, cómo ayudar a sus hijos. Hay numerosas herramientas en las cuales pueden ayudar a sus hijos para frenar el impacto ambiental, el impacto de socialización, el impacto de cambio de sonidos, de ruidos, incluso de olores, De olores. porque hasta los olores le afectan. En La cambio música, de mira, es una cosa tan colores, todo. impresionante lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que enseñar, que muchas veces el que desconoce va desde el amor y desde el afecto y desde la entrega y desde la donación, el deseo de dar con algún juguete. Y a lo mejor interpreta o malinterpreta porque el niño simplemente no hace caso, no lo toma en Conecta. cuenta, no lo determina. Entonces, ¿qué consejos prácticos dar? Déjalo, no vayas tras él. ¿Cómo hacemos con el arbolito, con los adornos, con las brillantinas, con las lucecitas, con los ruidos, con el trencito? O sea, ¿cómo hacemos con esto? Porque todos estos cambios, todas estas sobreestimulaciones, no solamente visuales, sino también auditivas, sabemos que provocan un desbalance, un descontrol, sin que se nos olvide uno de los temas más importantes que es lo que entra por boca, que precisamente justo Navidad, los reyes que se nos escapan, el 31 está esa cantidad de productos con azúcares dañinos, con químicos que nos entorpecen la fiesta, lejos de ayudarnos a llevar las fiestas en paz con los niños con tía. Sí, esto que acabas de decir es clave. En el caso de la preparación y la planificación, hay que anticiparles a ellos los procesos. Hay que hablar con ellos, hay que decirle que viene una fiesta muy importante, qué días son, hacer un calendario visual, porque ellos la parte visual la conectan mucho. Hacer historias sociales que les permita a ellos conectar su realidad con la realidad del entorno. Hay que
crear siempre un espacio seguro para ellos. Esto cuando tenemos familia en casa, que nos visitan, entonces ellos pueden sentirse abrumados y sobresaturarse. Entonces ellos tienen que saber que aquí en esta habitación, tú cuando te sientas que te molesta mucho el ambiente, te molesta mucho los ruidos, puedes estar aquí. Y después de estar aquí, aquí vas a tener, tiene sus objetos favoritos, espacio donde él pueda escapar de ese bullicio porque se sobresaturan. Imagínense ustedes que un sonido que ustedes lo escuchan de manera normal, como pueden estar escuchando esto, para ellos puede ser como una tormenta de sonidos que los intoxica, literalmente, intoxica sus sentidos. Entonces se ponen irritables, se ponen agresivos, porque ellos lo que están tratando es de comunicar que este ambiente no me gusta. Entonces hay que trabajar sobre tenerle un espacio seguro para que ellos sepan que allí pueden, cuando te sientas sobresaturado, no quieras estar aquí, te vas para acá, para este sitio. Y no es que salen, porque a veces salen corriendo de Sí. las casas y evitamos problemas, pero los papás tenemos que saber que esto puede pasar e irnos adelante. Practicar esas situaciones sociales, hacer que venga un primito, un amiguito primero, dos, tres, y Ensayarlas, sí. ensayan con menor intensidad e irlo preparando, porque esto es algo que viene. Adaptar el sonido, que si vas a hacer la fiesta no sea tan intenso el ruido o la música, sino ponle los protectores para sonido, la iluminación que no sea muy intensa, que la puedas graduar. Porque tienes que, tu sensor va a ser tu hijo, tu hija, y ellos te van a decir, tú le vas a ver la cara de incomodidad, no obligarlos. Por ejemplo, en estas fiestas es muy frecuente que vemos a los papás, pero abraza a tu primo, Sí. besa a tu prima. No, Eso no debe ser con ningún déjenlos niño, tranquilos, con ninguno, con ojo. ninguno. Pero en ellos peor, porque para ellos no solamente es que se les da vergüenza o les da, no, no, es que los angustia, les produce un malestar físico. Entonces, tenemos que ser bastante conscientes. Si se aisló en la habitación y de repente no quiere bajar al momento, respetarle sus tiempos. Tú dices, si quieres, compartes un ratico y cuando no vuelves a tu habitación, saluda, y uno le va a avisar, mira, va a estar Juan, Pedro, Luisa, María. Ellos son tus primos. Cuando quieras, puedes ir a saludarlos. Cuando ya te aburras, pues subes a tu habitación. Hay que darles tiempos, lapsos, para que ellos tengan una salida, porque no es tener a un muchacho, yo los he visto tristemente, que se los llevan a una fiesta de Navidad, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Esos muchachos, o sea, ni no neurotípico ni neurotípico, no soportan. Ellos tienen ritmos, ellos tienen un sistema de vida con estructuras, que es lo ideal para mantener un crecimiento y unos hábitos organizados, y cuando abruptamente se los cambiamos, los descompensamos. Esto es A veces no se clave. dan cuenta ni siquiera de esas señales de que el niño está agotado. Y me refiero a los niños en términos generales. Un niño que no tenga un trastorno del espectro autista o no tenga un trastorno del neurodesarrollo, probablemente se tumba en el regazo de la madre o en cualquier sitio y se quedó dormido. Pero estos niños no, porque la adaptación del ambiente no es su ambiente, se siente extraño. Es como nuestras mascotas, exactamente igual, Totalmente. Yo siempre cuando hablo de que estos temas digo, sufren, mala sufren. comparación, pero es que sufren. El perrito que tienes en casa, yo por ejemplo, mi perro cuando estoy cerca de fecha de Navidad, de Año Nuevo, yo lo mando para un hotel que esté él tranquilo, que es un sitio abierto, que están otros perritos, que no hay fuegos artificiales, que están en un campo. ¿Para qué? Para que él no sufra. Porque yo sé que estando en un sitio donde hay fuegos artificiales, él sufre. Como yo a mi hijo no lo puedo hacer eso porque no es lo adecuado, porque ese es su mundo, el mundo real donde va a vivir siempre, entonces lo voy adaptando, pero le tengo su espacio, le tengo sus audífonos antirruido, sus auriculares, le mantengo un espacio que él pueda irse adaptando progresivamente. Esto no es el modo inmersión que hacían muchos papás, como cuando tú los vas a enseñar a nadar y que los Sí, lanzas al agua y empiecen a... No, a ellos no les sirve este método.
que a los neurotípicos muchas veces se lo hacen y no los hacían, ¿vale? Y estábamos fastidiados y decíamos, ya no estoy aburrido. Bueno, desabúrrete. Pero a Sí, ellos no, porque no es un tema de que están aburridos, es que están sobrecargados, de que esto les irrita el sistema nervioso central. Sumando a esto, si además le estamos dando sodas, azúcares, todas las comidas navideñas tienen alto las galletas contenido. porque las hizo la abuelita. Yo quisiera que Ay, tú, como madre de un niño autista y sobre la base de tu conocimiento científico, que es tan amplio, y sobre todo siendo especialista también en la pedagogía, en ese coach de salud y nutrición, por favor, ¿cómo abordar a las abuelas? A mí me da mucha tristeza, digo siempre me da mucha tristeza porque llegan. ¿Fuma? No. Y el niño dice, pero mi abuela sí fuma. Entonces la madre se queda así, tú sabes, y está tomando, no, azúcar no, pero en la casa mi abuela me prepara las galletas que tienen bastante azúcar. Los mismos niños te expresan en la consulta lo que sucede en el núcleo familiar y que los padres a veces tratan de tapar. Como decía, como tú como madre de un chico ya mayor de 20 años y que de verdad que ha sido, yo felicito desde aquí a quienes están y a las que no están también todavía sobre la faz de la tierra, el haberte ayudado con ese diagnóstico tan precoz, porque hace 20 años no teníamos el mismo conocimiento y eso fue en Venezuela que teníamos una escuela muy buena en Caracas al respecto de los trastornos del neurodesarrollo con la doctora Negrón y en este momento, ¿qué le dices tú a los padres para que lo trasladen a esas madres o a esas suegras o a ese suegro? ¿Cómo decirles, no me le des la chuche? No solamente a los del trastorno, sino a todos nuestros niños. mire, esto vuelve al punto inicial, trabajar la familia. Porque aquí muchas veces incluso los padres no le comunican a nadie si no lo tienen en su núcleo muy cerca, con el padre, la madre, y a veces ni los hermanitos saben que el niño tiene una condición diferente. Entonces, esto puede ser una etapa inicial mientras estás pasando el shock, como digo yo, el guayabo, porque las expectativas de nosotros que tener los hijos más perfectos, más maravillosos, más, sí, pero la realidad es otra, pues Diosito te mandó un desafío diferente. Sí, Usted lo tiene que asumir, pero mientras pasa ese guayabo, tú tienes que pasarlo lo más rápido posible e integrar a la familia. Y la familia no es solamente el núcleo cercano. Empezar a educar a tus familiares de acuerdo al nivel de comprensión que puedan tener. Entonces, nosotros crear códigos, a nosotros nos funcionó mucho. Crear códigos. Es decir, no es que él está sobresaturado, que él tiene un estereotipo. No, no. Él se desbordó el río y el río se desbordó y vamos a canalizarlo. Y él está, no es una estereotipia, está volando. El gato volador, y entonces el gato volador está volando. O sea, bueno, lo tomábamos como lenguaje, un lenguaje simbólico que para el niño no sea destructivo. Los primitos no sentían que no era una burla, sino era una forma diferente. Y estas maneras diferentes son inclusivas y esto es una inclusión activa, porque nosotros cuando son niños no podemos trabajar en función de que ellos están entendiendo los diagnósticos, ni ellos van a entender todo, pero la familia se entrena en función de hacerlos inclusivos. La selectividad alimentaria, entonces ellos son selectivos a los alimentos, no comen de todo, no los obliguen. Entonces, ustedes agarran y él necesita alimentos, por ejemplo, las galletitas. Me acuerdo, mi suegra aprendió a hacer galletas y cakes que no tenían gluten. Y entonces había las opciones con, las opciones sin. Yo como mamá le llevaba también opciones para él y para el resto del grupo. Entonces, ¿qué permitía? Que en la mesa no era todo cosas que él no podía comer. Digo, de esta puedes, tome, y le empezaba a ofrecer antes de que él fuese a elegir. Entonces, la manera de que cuando la mamá ofrece antes de que él vaya a elegir, evidentemente ellos ya están satisfechos, ya saben qué es lo que les gusta, ya uno se lo tiene preparado y se adelanta, se anticipa al hecho. Y hablar con la familia siempre.
la familia que te ama, te entiende y hace su mejor esfuerzo por ayudarte, pero hay que integrar a la familia, no desde la imposición, no desde el engaño, sino desde el amor y la comprensión real de la situación que se está viviendo. Esas palabras son perfectas. También agregarle, hay que integrar al niño, pero nunca desde la lástima. Jamás. No. Nunca desde decir, no, es que pobrecito, es que él es muy tímido. No, siempre calificando en positivo, tenga trastorno del espectro autista o tenga lo que el niño tenga o de lo cual haya sido diagnosticado. Nosotros lo codificamos como los superpoderes. Y entonces, como los superamigos todos son diferentes y tienen superpoderes diferentes, el hombre invisible tiene un superpoder, la Mujer Maravilla tiene otro superpoder, Superman tiene otro superpoder y también tiene su kriptonita, lo que no le hace bien a su superpoder. Entonces, entre los primitos, todos tenían sus superpoderes y cada uno tenía un superpoder y él tenía su superpoder. Pero a veces su superpoder se desbordaba y es momento entonces de darle tiempo a que el río calme para que vuelva a integrarse y a formar parte de los superamigos. Pero eso le pasaba a Aquaman, eso también le pasaba al Hombre Araña, y eso le pasaba a todos los superamigos. Y también los superpoderes de todo, de cada uno de ellos. Y a través de una inclusión asertiva, donde el hecho no es juzgar o darle minusvalía, sino darle el valor a cada una de las diferencias, es donde hacemos la integración. Pero la integración eso empieza desde la casa. Porque cuando mamá se integra y todos comen lo mismo, todos comen sanos, nadie come el azúcar, y si lo vamos a hacer, entonces sabemos que, señor, usted le va a dar el azúcar y usted se cae después, porque va a estar irritable, va a estar esto, va a estar que, bueno, Aceptar ya las usted sabe lo que consecuencias. aquí están las consecuencias, pero sin culpa, sin miedos o sin rabia, porque tú te lo comiste, porque no. No somos perfectos. Esto es una dinámica familiar. No se llama perfección familiar. Y van a haber cambios y van a haber momentos y situaciones o que se pasó y llegó, comió algo diferente, le corrompimos la rutina. Aprender de esto, saber qué es el paso siguiente para resolver esa crisis y seguir adelante. Omidres, el 1, 2, 3 de esos consejos prácticos. Y hay tres cosas clave. Uno, el anticipo al niño y a la familia. Anticiparnos y prepararlos. No solamente preparar la Navidad y el viaje, todo, preparar la dinámica y del individuo y de toda la familia asociada a esto. No es un niño azul, es una familia azul. El punto, y eso incluye alimentación, eso incluye todos los detalles en donde todos nos involucramos. El punto número dos, que es clave, tratar de mantener los patrones. Dentro del cambio, respetar los ritmos que ya viene llevando. Aquí incluye si dormía a cierta hora, tratar de mantenérselo, tratar de mantenerle sus nutrientes, sus oligoelementos, las suplementaciones que se han indicado, el control de los horarios dentro de una flexibilidad. No hay horarios militares, no hay nunca ni siempre, pero mantener un organigrama global que se puede después volver a adaptar al día a día porque después del 1 de enero vuelves otra vez a tu vida habitual. Entonces ahí nos queda otra crisis que debemos entonces Después del organizar. 6. Y el tercero, Ajá. Y el se nos tercero, olvidan los reyes. Y el sí, tercero, exacto, y después por eso, entonces nosotros tenemos que irlo haciendo, prepararnos para este cambio inicial y prepararnos para la readaptación al finalizar las festividades. O sea, son dos escalones que debemos ir preparando desde el día uno, todo. O sea, por eso es que mantener las rutinas y mantener los ritmos y respetar el ritmo del niño, hasta aquí llego, no, sí, importante. Para eso incluso se hacen integraciones sensoriales, se hacen ABA adaptativa, el cambio, comunicaciones, el mindfulness, que el niño aprenda a relajarse. Todo esto se tiene que trabajar antes de las festividades. Generalmente lo trabajan con todos los equipos de terapia, adaptarlo a la festividad y a la readaptación post festividad. El tercero, que no podemos olvidar, trabajar siempre desde el amor, la tolerancia y la aceptación real, no fingida. no fingí. Y
Donde no se consigan esos 3 puntos, pues no se va, así de simple. Porque uno trabaja en función de esos 3 puntos y si no nos aceptan, no nos integran y no nos aman de manera real, No los apoyan. no, no. Lo dejamos para cuando esté más grande. Ahorita no está preparado. Omidres, me encantó que hubieras acompañado a toda nuestra audiencia, sobre todo con estos consejos prácticos para adaptar las celebraciones de las fechas de Navidad, Año Nuevo y por supuesto de los Reyes. Procuremos empezar este viaje con esperanza, comprensión y con el cobijo y abrigo de toda la familia. Todo esto es mucha información y para muchos nueva. Les voy a dejar este QR para que ustedes puedan descargar todo esto y mucho más en una guía especial para esta época que he preparado para todos los padres que están en esta situación de dificultad de qué hacer y qué no hacer. Ahí lo descargan en ese QR y tienen por escrito todo y mucho más para que puedan organizarse en su día a día, para Yo que sean unas felices bien. le dejo todas las coordenadas de la doctora Omidre, tienen el código QR, tienen su currículum y la pueden ubicar en doctoraomidreperez.com. Bueno, Omidre, un abrazo, mil bendiciones y gracias por haber compartido tu experiencia, sobre todo científica, pero la que más adoro es la de madre. Dios te ha bendecido. Saludos a la familia. Feliz Navidad y feliz año. Adiós. Dios los bendiga.